Bendiciones y más bendiciones de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es maravilloso. Cuando expresamos del corazón bendición, bendición, es porque lo sentimos en el corazón. Es porque queremos que así como recibimos, también usted reciba las bendiciones de parte del Señor. ¿Y sabe cuál es la bendición más grande? La vida. Muchos al amanecer de este día domingo 8 de marzo ya quizás no contaron con la vida. Sin embargo, nuestro gran Dios nos ha permitido a cada uno de nosotros vivir un día más. Sabe que en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, habla de la misericordia de Dios. Allí dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y eso significa que aunque estemos en lucha, en pruebas, en escasez o en enfermedades o en situaciones, nosotros tenemos que agradecerle a Dios. Tenemos que bendecirle, decirle, Señor, gracias. Yo le dije en alguna oportunidad a usted en una de mis transmisiones, gracias hermano Carlos, que Dios lo bendiga a usted también. Sé que es un hombre de Dios que está ahí al frente de una obra. Que la paz y la consolación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo llene siempre su corazoncito. Ahí vemos siempre sus videos y nos encanta. Bueno, lo maravilloso de este punto importantísimo es de que esa misericordia que Dios derrama sobre nuestra vida, Él lo hace por su gracia, porque honestamente no somos dignos. Si consideráramos nosotros que tenemos un mérito ante la maravillosa gracia de Dios, realmente nosotros tendríamos de menos el favor de Dios. Y lo importante en este caso es saber que esa misericordia no solamente nos es dada a nosotros. Hay cientos y millones de seres humanos en este planeta Tierra que la reciben, pero sin embargo no se lo agradecen al Señor. No le agradecen a Dios ese favor, esa misericordia. Dice esa misma palabra que por esa misericordia no hemos sido consumidos. Hay dos cosas importantes en la Escritura. Una es la que el salmista David dice cuando él dice, si mirares a nuestros pecados, ¿quién podría estar en pie delante de ti? Nadie, nadie. Porque de alguna o de otra manera el ser humano le falla a Dios. Pero sin embargo, aquellos que tenemos esa conciencia de Cristo nos damos cuenta que hemos sido tan maravillosamente bendecidos porque esta misericordia ha estado con nosotros durante la vida que tenemos hasta el día de hoy. Esa misericordia es derramada también sobre aquellos que no conocen a Cristo, porque Él les da esa oportunidad. Fíjese algo maravilloso. Hace muchos años yo me quedé en shock, porque siempre me ha gustado la lectura de lo que tiene que ver con el cuerpo humano, cómo funcionan nuestros órganos y todo eso. Acuérdense que el mismo salmista David dijo, mi embrión vieron tus ojos y luego escribiste todas aquellas cosas que estaban en tu libro. O sea, lo maravilloso, ¿no? Por eso es que los cristianos evangélicos estamos en contra del aborto. En contra, totalmente en contra, porque eso es lo más diabólico que puede existir, a no ser que, bueno, hay diversas causas por las que una mujer puede abortar, puede haber sido abusada sexualmente y no quiera tener esa criatura de su ofensor, otras algún problema en el feto y hay que hacer una elección entre salvarle la vida a la madre o al feto, ¿verdad? Entonces ya ve usted todas esas cosas, pero hay mujeres sí, pseudo humanas que disfrutan toda la vida las relaciones sexuales con un hombre, con otro, se embarazan y van a votar los niños, ¿sí? Y los Estados Unidos tiene eso por parte de los demócratas, ¿sí? El partido más diabólico que existe sobre esta tierra. Son tan diabólicos que ellos pagan millones de dólares a las clínicas para que las mujeres vayan a abortar todos los hijos que quieran. Bueno, aquí pueden hacer todo lo que quieran en esta tierra, reírse, jactarse, pero va a llegar un día en que se van a parar frente al tribunal de Cristo y allí van a tener que dar cuentas por todas las barbaridades. Pero el punto importantísimo es que, de acuerdo a lo que nosotros vivimos en este tiempo, nos estamos enterando cada día, que el humano
se va desnaturalizando cada vez más y el humano está siendo de alguna manera poseído brutalmente por espíritus que se mueven en los aires. Es terrible darnos cuenta que el odio, la mentira, el engaño es el pan de cada día entre los seres humanos. Y por ello es que nosotros debemos estar enterados en la palabra de Dios, aquí, metidos en esta palabra de Dios, porque los conceptos anti Dios, los conceptos en contra de la palabra de Dios están a la orden del día, vuelan como señales electrónicas para llegar al corazón y a la mente de los creyentes, ¿verdad? Porque hay que tener claro, hay una iglesia, tanto visible como invisible en esta tierra, y la forman los hombres y las mujeres que han nacido de nuevo, que se enamoraron de Dios, que se enamoraron de Cristo, porque ese es el primer mandamiento, ¿sí? Aquellos que sienten ese amor por su semejante, por su prójimo, y quieren que también ellos participen de la vida eterna. Entonces, hay una iglesia tanto visible como invisible. ¿Por qué digo invisible? Porque no podemos nosotros decir este es de Dios, aquel no es de Dios, porque no nos es dado ese privilegio. Mas sin embargo, Jesús dijo que nosotros íbamos a conocer a los que no eran de Dios por sus frutos, ¿sí? Y es que no solamente lo que el cristiano viste demuestra cuánto hay de Dios en su vida, sino también por lo que dice, por lo que expresa. Eso demuestra también lo que hay en su interior. Por lo tanto, si Dios existe en nuestro corazón, Dios está en nuestro corazón, su palabra tiene un lugar prioritario en el interior de nuestra vida, lógicamente se va a reflejar eternamente. Porque yo les pregunto, por ejemplo, un tema polémico, yo creo que por eso es que no tengo muchas personas que visiten mi página, porque soy muy directo en las cosas que digo. Yo le pregunto, por ejemplo, a las mujeres que suben a los púlpitos, ¿por qué se pintan la cara? Me pregunto. Y les pregunto a ustedes también, ¿por qué se tienen que pintar su cara? ¿Por qué? Es una pregunta que yo les hago a ustedes, las mujeres que suben a los púlpitos. ¿Por qué se tienen que pintar su cara? Volarse sus cejas naturales y hacerse unas postizas, ponerse bien rojos los labios, por acá y todo. ¿Por qué? Si usted es una mujer que ha nacido de nuevo, y quiere conocer la voluntad de Dios y lo que usted hace frente al espejo o lo que hace frente al público, si es predicadora sobre todo, usted le tiene que preguntar a Dios. Esto que yo hago, que yo practico, que yo me pongo, ¿qué es? Bueno, en primer lugar, lo que la mujer cristiana evangélica debe de saber es buscar la historia de cómo llegó, de dónde salió el sistema para que las mujeres supuestamente embellecieran su rostro. ¿Por qué? ¿Dónde? Bueno, la historia nos lleva a un solo lugar y nos lleva hasta Egipto, ¿sí? Usted ha visto a la famosa Cleopatra, que la ponen en las pinturas. Usted ha visto a los faraones. Ellos se pintaban, tanto los hombres como las mujeres, ¿sí? Honestamente, en el pueblo de Israel no existía eso. Pero la historia nos manda a ver que alguien sacó esa cultura de Egipto y la llevó a Israel. Algunos pensadores dicen que fue Jezabel, ¿sí? Porque Jezabel se llenaba de pintura su rostro, ¿sí? Y era una mujer perversa, era una mujer mala, ¿sí? Entonces, entendemos ahí que este sistema sale de Egipto, llega a Israel, y ya dentro de este sistema moderno en el que vivimos, pues hubieron mujeres pensadoras en grandes negocios, lucrativos negocios como Elizabeth Arden o las grandes compañías que hoy fabrican cosméticos. Entonces, ¿qué sucedió? Esto produjo millones y millones y millones de dólares en abundancia. Al punto, ahora vamos al punto, en el corazón, por ejemplo, de la mujer. ¿Por qué lo hace? Es la gran pregunta. ¿Por qué lo hace? Entonces dice, oh, por mi autoestima. Porque me quiero sentir bien.
porque quiero sentirme más bella o más atractiva. Entonces, lo que entra allí es un espíritu de vanidad. Quiere decir que esta mujer, si no usa un maquillaje en su rostro, no se siente segura, no se siente confiada. ¿Sí? Entonces, esto está enseñando que no conoce a Dios, que no tiene conciencia de Dios. ¿Se habrá preguntado alguna vez por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué lo tengo que hacer? Entonces, existen solamente dos posiciones. Una, que a usted como mujer de Dios le interese el testimonio de que Dios vive en usted. Y que usted está reflejando en su vida eterna el fruto de la presencia de Dios en su corazón, el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y la otra posición es que a usted sea de aquellas personas que diga, con tal que yo me sienta bien, no me importa lo que diga la gente. ¿Qué le parece? Ahí está. Entonces, esa posición final demostraría que a usted no le importa nada. Primero el testimonio de Cristo. Primero lo que la gente que la está viendo diga de usted. Porque como a usted no le interesa nada. Entonces, la Escritura enseña que la mujer moderna se debe de ataviar como se ataviaban las mujeres del tiempo antiguo. Tal vez no con aquellas batas que se ponían, pero ellas eran mujeres prudentes, eran mujeres enamoradas de Dios, eran mujeres que respetaban a sus maridos, eran mujeres que estaban pendientes del testimonio de su fe hacia la sociedad. Esto lo podemos encontrar en la Biblia cuando Pablo le dice a Timoteo, pues, hijo en la fe, dice Pablo, y no, ya tenía sus primeras experiencias de ser un predicador de la palabra de Dios. Entonces Pablo percibió de que en algún momento Timoteo, por su inmadurez, por su juventud, podría apartarse de Cristo. Y entonces le dice, oye Timoteo, se lo voy a parafrasear el verso, ten cuidado de ti mismo. Y esa palabra está hablando de testimonio, está hablando de conducta, está hablando de cómo se maneja lo que usted le presenta al mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que Pablo le dice, tu testimonio es importante, Timoteo. Como hijo de Dios, como hombre de Dios, como mensajero de Dios, tu testimonio es súper importante. Pero luego le añade, ten cuidado de ti mismo y de la palabra que predicas. Fíjese bien. Y de la palabra que predica. Pues haciendo esto, o sea, el testimonio y la palabra que predica, dice, te salvarás a ti mismo. Entonces, quiere decir que en esa posición que Pablo le está explicando a Timoteo, si hay gente que sube a los púlpitos de una manera ridícula, antibíblica, anticristiana, no solamente en su forma de vestir, sino también en su forma de expresarse, utilizando a veces palabras vulgares para decir, por ejemplo, escuché un día y me quedé así asustado. Bueno, yo ya sabía quién era ese individuo, el pastor, el Toby que le llamaban en la República del Salvador. Este señor era un escrupuloso, un vulgar. Estaba explicando él en una de las predicaciones y dice, bueno, miren, dice, David le rompió a Goliat y dijo la palabra bien vulgar, una palabra bien vulgar, que no se la puedo repetir. David le rompió, dijo, a Goliat. ¿Sí? Y era hombre de Dios, dice. Yo, dice, aquí estoy, dice. Pero si alguien viene, dice, y me tienta, dice, yo no tardo en ponerle los puños. Y yo dije, qué humildad más bárbara la de este hombre, ¿no? O sea, con eso que estaba diciendo, le estaba demostrando que era un soberbio, un hombre alejado de Dios, que lo único que lo mantenía dentro de un púlpito era el dinero, la plata, la fama y todo el poderío que tenía, ¿sí? Mirar de menos a quien quisiera, despreciar, odiar a quien quisiera. La vida de un siervo de Dios no es así. La vida de un siervo de Dios tiene que ser con un testimonio, no solamente visible externo, sino interno y externo. Al mismo tiempo, tener la conciencia de que la palabra que vamos a predicar no va a ir para destruir,
o para confundir, sino para transformar, para cambiar, para traer esa vida que camina desordenadamente a los caminos del Señor. Entonces, aquí puede comprender usted la preocupación del apóstol Pablo por su siervo o su hijo en la fe, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la palabra que predicas. ¿Sí? Pues haciendo esto, o sea, las dos cosas importantes, el testimonio y la palabra, dice, te salvarás tú y se van a salvar los que te están escuchando. El problema que tenemos en el día de hoy es que nos hemos vuelto muy sensacionalistas. Usted tiene, por ejemplo, el señor Gary Lee, este señor que radica en Texas. Este señor es un tipo sensacionalista. ¿eh? Usted me ha escuchado aquí a mí a estar hablando de sensación, hermano, Cristo viene, mira lo que está sucediendo. Sí, esas guerras han sucedido a través de toda la historia, comprende, a través de toda la historia. Entonces, hay acontecimientos a los cuales sí les vamos a poner súper importancia, pero yo se los voy a explicar en otra oportunidad. Pero luego comenzamos a decir, el presidente de El Salvador, yo creo que es un anticristo, el presidente de los Estados Unidos es un anticristo por lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Yo no puedo vivir de sensacionalismo. Porque estoy ante un público y entonces le estoy infundiendo un sensacionalismo a la gente, no solamente con la idea de atraerlos a mi persona, sino también de que las personas me aplaudan porque estoy supuestamente hablando profecía. Usted lo puede ver. Yo no tengo por qué mentirle ni por qué. Usted lo puede ver en estas redes sociales. Aquí, demonios y de todo, hablando cualquier tipo de cosas, bobadas, tonteras, blasfemias en estas páginas. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra que ya tenemos el cumplimiento de esa palabra. ¿Cuál es el cumplimiento? La apostasía. Y se lo he explicado en otras transmisiones. Porque hace muchos años yo creía que la apostasía era como, por ejemplo, yo quiero renunciar a mi denominación y me voy a trasladar a esta denominación, ¿verdad? Porque usted sabe que existe el turismo cristiano, ¿no es cierto? El turismo cristiano, los hermanos que andan de iglesia en iglesia, bien sensacionalistas, bien emocionalistas, ¿verdad? Porque allá saltan, aquí berrean, aquí gritan, aquí dicen miles de cosas, entonces ahí se van, ¿cierto? Pero yo creía que la apostasía era precisamente eso, pero escudriñando más profundamente la palabra me fui dando cuenta que no es eso, porque la apostasía es algo mucho más profundo, mucho más terrorífico. Hoy en día tenemos la opción de creer en un 100% en Jesucristo, adorarlo, bendecirlo y exaltarlo y proclamarlo como las Escrituras lo enseñan. Pero quizá va a llegar un momento, y esto es seguro, va a llegar un momento en que la Escritura no va a tener ningún valor para esta humanidad. Jesucristo va a ser simplemente una historia, como lo es para los judíos, porque recuerde que para los judíos Jesucristo es cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier cosa. Y es lamentable porque muchos de esos van a mirar la actitud de los judíos y empiezan también a sentirse separados de Cristo. Muchas de nuestras iglesias han tomado culturas que le corresponden al pueblo de Israel, culturas antiguas, y las han traído a sus iglesias, poner muchachas a danzar, tipos a danzar, con panderos y todo dentro de la iglesia, y supuestamente son iglesias salmistas y etcétera, etcétera. Eso verdaderamente eso es terrible. Eso es una apariencia externa, eso es tratar de ponerle adornos, flores y perfumes a la palabra de Dios cuando la palabra de Dios no necesita eso. La palabra de Dios no necesita eso, se lo repito, no lo necesita. Lo que necesitamos es la revelación del Espíritu Santo. Ese toque maravilloso que nos saca de nuestra ignorancia y nos ubica en las verdades de Dios. Entonces, el punto importantísimo es de que la apostasía es exactamente desnaturalizar a Dios de todos sus poderes. Hacer que Dios, que en algún momento tuvo un valor importante en nuestra vida, vaya muriendo. Acuérdese lo que el Señor le dijo a una de las iglesias. ¿Sí? Le dijo que
estaban muertos. A otra le dijo, eres rica pero eres pobre. ¿Sí? Entonces, ¿usted puede entender eso? La apostasía ya está en nuestro círculo. Ha salido de ahí mismo, del mismo corazón de la iglesia. Satanás ha utilizado a hombres para escribir libros, metiendo conceptos humanos, filosofías humanas, credos humanos, para que la iglesia se impresione. Y entonces es donde la iglesia, usted lo habrá podido observar, yo no tengo nada, se lo voy a decir de todo corazón, en contra de los institutos bíblicos. Pero, por ejemplo, uno de mis hijos está estudiando en un instituto bíblico y él me comenta y me dice, fíjese que en lo que nos enseñan hasta cultura chicana. Bueno, para los que no saben qué es la cultura mexicana, los mexicanos que vinieron a los Estados Unidos y pues tienen diferentes costumbres de vida y nos enseñan esto y lo otro. Me dicen, allá de vez en cuando tocan puntos bíblicos. Entonces, lo importante de esto es saber de que llegará ese momento, querramos o no querramos, en donde cuando la apostasía esté en su máxima expresión, la Biblia no va a tener ningún valor. Allí se va a cumplir lo que dice el apóstol. Se amontonarán maestros conforme a lo que les nace en la cabeza, concupiscencias. ¿Sí? Y se entregarán a fábulas. Fábulas, historias baratas, sin ningún poder bíblico, sin ninguna autorización de parte de Dios, al punto que entonces estas verdades que han estado por siglos con la humanidad van a perder su valor. ¿Comprende? Van a perder su valor, porque esa es precisamente la apostasía. Usted lo puede ver dentro de las iglesias, usted puede ver los predicadores, ¿sí? Los predicadores de la prosperidad aman estar frente a las cámaras, aman que las cámaras pasen así y miren los 10,000, los 20,000 miembros que tienen y luego van a los países invitados a predicar, los reciben como reyes en los países y luego empiezan allá a hablar, ¿verdad? Que Dios me dijo, que Dios me habló, que te va a dar los reinos de la tierra, que te va a llevar por las naciones del mundo, que te va... Es algo que nuestro perverso corazón, ay pastor, ya me ofendió, pastor, porque yo no tengo un perverso corazón. Bueno, examínese a la luz de la palabra y se va a dar cuenta, sí. Examínese a la luz de la palabra y se va a dar cuenta si tiene o no tiene un corazón perverso. Un corazón perverso es aquel corazón que muchas veces, en vez de sostenerse en Dios y en sus verdades eternas, nosotros confiamos en nuestros propios conceptos, en nuestras propias ideas. Oímos la voz del hombre antes que oír la voz de Dios. Y todo porque no pagamos el precio. Porque el precio es una entrega total. El precio es una vida íntima con Dios en el silencio, donde nadie sepa lo que yo le estoy diciendo a Dios, donde nadie pueda oír lo que yo le estoy expresando a Dios desde mi corazón. Ese silencio es importantísimo. Los hombres de Dios alcanzaron esa vida profunda. Imagínense, en el desierto, ¿sí? En las cuevas de la tierra, ¿sí? ¿Dónde alcanzaron ese éxito, esa bendición maravillosa, esa vida tan plena, tan llena de la gloria de Dios? En los desiertos, en la soledad, ¿sí? Allí encontraron la vida de Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Fueron grandes ante los ojos de Dios, porque entendieron que cuando hay una vida íntima, ahí el Espíritu de Dios se deja sentir. No es de que, nos vamos a ir a llenar de filosofías al Instituto Bíblico, nos llenamos de filosofías y listo, ahí estamos. Y pues para mí a veces los institutos bíblicos se convierten en viveros para criar, para hacer, para fabricar pastores. Y entonces salen allí y ya luego tienen un buen léxico, tienen carisma y se hacen famosos. Y entonces comienza un deterioro espiritual. Si una vez sintieron a Cristo en su corazón, si una vez sintieron a Dios en su corazón, ahora ya no lo sienten, pero tiene que estar ahí porque hay beneficios. No lo podemos negar. Hay beneficios.
¿Quién en esta tierra no está hambriento de gloria terrenal? ¿Quién de los cristianos evangélicos en el día de hoy no está deseoso de tener seguidores? Mire las redes sociales. Aquí cualquier basura se la presentan allá a usted como un show, lo que sea, y ahí está viendo. 13,000 likes. ¡Wow! Sí. Yo vuelvo y repito, yo tengo hermanos acá que eran miembros de la iglesia. Miembros de la iglesia. Llegaban a la iglesia, oían la palabra de Dios, eran bendecidos, fueron bendecidos por la gloria de Dios. Pero usted los tiene aquí, visitando páginas raras, siguiendo a hombres blasfemos. Entonces eso naturalmente da en qué pensar, porque digo, bueno, les prediqué tantos años y no tomaron nada en sus corazones, no les quedó nada en sus corazones. Pero yo cumplí mi misión, les hablé de todo lo que Dios quería que les hablara. Los edifiqué, los preparé, pero allá ellos. Es su decisión. En el momento que ellos partan de esta tierra se van a dar cuenta que se perdieron muchas cosas maravillosas que Dios un día puso en sus corazones. Porque eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando la palabra de Dios dice de que los hombres se van a amontonar y que les van a hacer de la cabeza, de sus corazones corrompidos, les van a hacer ideas absurdas, ideas fatales, ideas antibíblicas, ideas blasfemas, entonces estos hombres naturalmente eso van a enseñar. Eso van a mostrarle al mundo. Entonces, piense conmigo, ¿cuántas vidas van a ser contaminadas? Jezabel, en la iglesia moderna, en la iglesia de Apocalipsis, Jezabel tenía una influencia tremenda en la vida de esa iglesia. Sí. Esa mujer, ese espíritu malévolo que hubo en la primera Jezabel estaba en ella. Enseñaba a los siervos del Señor allí a comer cosas abominables. Les enseñaba doctrinas raras, ¿sí? Los hacía fornicar, los hacía adulterar, que Dios es amor y que si tú, dicen los homosexuales, si tú te enamoras de otro hombre, ese es amor. Si una mujer se enamora de otra mujer, ese es amor. Eso no es amor. Eso no es amor. Que usted que me diga que cuando un hombre se acuesta con una mujer, es sexo. El amor es diferente. El amor no necesita sexo. El amor no necesita palabras que vengan, oh, tú eres grande, tú eres esto, tú eres otro, para poder amar. No. Hay gente que nos odia, pero sin embargo tenemos que amarle. Sí. Y amar significa de que vamos a desear lo mejor para ellos. Vamos a orar aunque ellos nos maldigan. Vamos a orar por ellos. Para que Dios los cambie, Dios los transforme. Para que Dios en algún momento de sus vidas tenga esa mirada maravillosa de salvación sobre la vida de estas personas. Entonces, ¿cuál es la posición de nosotros? Mire, el apóstol Pablo dice en una de las cartas que estaba leyendo hace un momento acá, dice que el hombre terrenal no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura. Pues estas, dice el apóstol Pablo, se han de discernir espiritualmente. Bueno, lo que está diciendo correctamente es que si nosotros la Biblia la hacemos a un lado y traemos el libro que escribió Juan Camaney, entonces nosotros lo que estamos haciendo es darle importancia a la mente del hombre, a los conceptos del hombre antes que la palabra de Dios. A mí me dijo un pastor de 50 años, quizás 60 ya, de estar pastoreando en la iglesia, ya es un dinosaurio, ¿sí? Este pastor tiene una mente bastante arruinada, porque yo estaba explicando algo de la escritura, algo que había pasado entre Noé y su hijo Cam. Pregúnteme, ¿por qué Noé maldijo 3 veces a Cam, su hijo menor? 1, y maldito sea Cam. 2, y sea siervo de siervo. 3, y habite en las tiendas de Jafet. No solamente lo partió,
en esta tierra, sino que lo mandó a que fuera maldito por todas las generaciones. Y bueno, cuando usted empieza a buscar la genealogía de Can, se da cuenta lo terrible que es Can. Y sus descendientes comienzan desde Egipto hasta el cono sur, que se llama Sudáfrica. Los descendientes de Can, ¿sí? Para que tenga una idea. Entonces, ¿qué sucede? Yo estaba explicando eso y este hombre lo que hacía era, yo lo estaba explicando en un programa de radio que tenía en la República de El Salvador, precisamente en la radio de las Asambleas de Dios. Y este hombre, como era el director de programación, no era el dueño de la radio, el director de programación, llamaba al locutor, le decía, cancela ese mensaje, cancélalo, pon música. Yo no me daba cuenta cuántas veces pasó, no lo sé, hasta que el locutor un día averiguó mi número de teléfono y me llamó. Me dijo, pastor, no voy a decir mi nombre, pero mire, esto es lo que está pasando con su programa. El pastor dice que lo cancelemos porque usted es muy blasfemo y todo. Entonces, conseguí el número de teléfono de él y hablé. Ahí me sale bien académico, ¿va? Todo un teólogo, ¿va? Un reverendo, ¿no? Y me dice, no, hermano, disculpe, pero lo que usted está diciendo es incorrecto y todo. Le dije, ¿usted cree que es incorrecto? ¿Usted cree que es blasfemo? Ok. Me dijo, usted, ¿cómo va a creer? Me dijo que Noé, ese gran hombre de Dios. Dios iba a permitir que Noé cayera en tremenda bajeza. Le dije, antes de contestarle esa pregunta, contésteme usted esta. Le dije, ¿Lot era un hombre de Dios? Me dijo, sí, un hombre de Dios, Pedro lo dice, que afligía su alma todos los días. Porque lo violaron. Dice, no, pero es que, no, contésteme correctamente, porque lo violaron sus hijas. ¿Comprende? La percepción de Pedro fue en algún momento cuando tal vez Lot sí verdaderamente pues estaba cerca de Dios, pero llega un momento en que los ángeles le están diciendo, oye, vete al monte, un tipo del Calvario, vete al monte, y el terco, el burrito, dice, no, Señor, permítanme ir allá a Zoar. Zoar quiere decir reducido, pequeño. Zoar. Si se va al monte, no le hubiera pasado lo que le pasó. Pero como se fue a Zoar por su cerebrito, allá lo violaron sus hijas, su mujer murió en el camino, y como resultado, nacieron 2 hijos. Hijas, o sea que Lot vino a ser papá y abuelo. ¿Sí? Nació Amón y Moab. ¿Y quiénes son los descendientes de Amón y Moab en el día de hoy? Los jordanos. ¿Y quiénes son los jordanos? Búsquenlo en la historia para que se dé cuenta cómo mataban a los judíos, cómo los humillaban, cómo tenían el control de toda la ciudad antigua y los hacían pedazos y los eliminaban. Esos son los hijos de Lot, los descendientes de Lot, los jordanos. Para que tenga una idea. Entonces, ¿qué viene a suceder? Que este hombre me está diciendo eso y no me pudo contestar. Y le dije, si usted me estuviera dando gratis a mí la programación, estoy de acuerdo. Pero usted no me está dando gratis la programación a mí. Yo pago cientos de dólares en envío y en programación y todo esto. Ahí, ¿verdad? Se calmó el reverendo, el teólogo, el doctor, el escatólogo. ¿Sí? Y no lo digo con ira ni con enojo. Es porque muchas veces ese título que nos ponemos nos destruyen y nos hacen que la humildad desaparezca, el poquito de humildad desaparezca en nuestra vida y el orgullo se eleve. ¿Sí? Hace algún tiempo, muchos años, hace quizás 40 años, quizás, un pastor, amigo mío, me invita a la conferencia que iban a tener de todas sus iglesias, la Iglesia de Dios en la República de El Salvador. Me invita y pues yo soy tierno en la fe y pues un predicador que va caminando por ahí. Y nos sentamos ahí a oír ahí los 200, 300 pastores que estaban ahí. Y entonces, el que estaba dirigiendo, bueno, le tocó que pasar al superintendente. Entonces el superintendente, el hermano que estaba dirigiendo, le llamó por su nombre. Le dijo, pase hermano fulano y tal. Pasó, tomó el micrófono. Y lo primero que dijo el hombre humilde fue, todos ustedes que están aquí, todos ustedes, incluyendo a usted, y señaló al que estaba dirigiendo el programa, todos ustedes, cuando se dirijan a mí, primero díganme reverendo y después diga mi nombre.
Lo que hizo el hermano fue una falta de respeto. Reverendo primero y luego diga mi nombre. Mire, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Por eso es que usted mira acá, ¿verdad? Invitaciones naturalmente pagadas para ir a seminarios de liderazgo. ¿Cierto? Usted no me deja mentir. Liderazgo aquí, liderazgo allá, seminario de liderazgo, seminario profético, seminario esto, todo. Algo que nos encante, algo que nos guste, algo fácil. Pero el día que tengamos seminarios de cómo ser un verdadero siervo de Cristo, no va a asistir nadie, no va a llegar nadie, porque ser siervo de Cristo significa tener una vida sacrificada a la voluntad de Dios. Una vida que usted va a buscar el rostro de Dios, que va a Dios, que va a estar ahí con Dios, que no importa la prueba, la lucha que usted tenga, va a estar ahí dependiendo de Dios, no va a depender de los demás, no va a depender de los demás, sino usted y Dios, Dios y usted, una relación íntima, en donde usted le pueda contar a Dios lo que tiene en su corazón, las luchas, los temores, las angustias que tiene en su corazón, y Dios entonces va a responder a su vida. Si alguien ha visto el favor de Dios en estos 46 años que tengo de estar en el Evangelio, soy yo, el pastor Maldonado, aquí. Si usted supiera de dónde me sacó Dios, las veces que casi muero, las veces que me dispararon con armas de grueso calibre, y sin embargo, míreme, envejeciendo, sin ningún rasguño en mi cuerpo, solamente con experiencias que viví en donde vi la mano gloriosa de Dios, en donde vi el favor de Dios, la compasión de Dios, porque este predicador que usted ve aquí predicó la mayoría de años en la guerra de los 12 años en mi país, El Salvador. Allí, en los pueblos, en los cantones, en los valles, allá donde estaba el lugar. Recuerdo esa vez que estábamos en Alegría, se llama ese, en el departamento de Zulután, predicando. No sé ni de dónde aparecieron los guerrilleros, pero me rodearon. Y yo lo único que le dije a Dios, porque puede ser un muchacho joven, le dije: Dios, no vayas a permitir que estos demonios me lleven o me hagan algo. Te lo suplico, Señor. Se acercaron, se quitaron su sombrerito, oyeron la palabra de Dios por un rato y con la misma se volvieron a meter a la montaña. Un lugar donde ellos eran todopoderosos, ¿sí? Algunas veces me bajaron de los buses viajando para predicar en algunos lugares, ¿sí? Y lo que hacían ellos, que miraban hombres jóvenes, pum, se los llevaban a la fuerza y los armaban y los entrenaban para que fueran a pelear en contra del gobierno. Siempre Dios tuvo ese cuidado de este siervo inútil. Me guardó, me bendijo. Nunca me dejó el Señor tirado por allí, abandonado por allí. No, jamás lo hizo el Señor y jamás puedo renegar del Dios Todopoderoso. Por eso siempre le hablo bajo una experiencia maravillosa, bajo una experiencia personal. Cada evento de mi vida se lo atribuyo a la grandeza de Dios, no a mis habilidades, porque yo no tengo ninguna habilidad. No tengo ningún talento. Soy un hombre más común y más corriente que cualquier otro hombre. Un ser inútil. Pero sin embargo, Dios se ha complacido en bendecirme, en protegerme, en cuidarme. Yo sé lo que es el dolor, yo sé lo que es la aflicción, yo sé lo que es la enfermedad, yo sé lo que es tener necesidades, estar allí maravillosamente. Voy a terminar con este breve testimonio. Recuerdo que lo más difícil cuando esta guerra en mi país comenzaba, hacía como unos 6 años o 5 años yo había despedido a un amigo que se había venido acá a la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, y nunca, habían pasado 5 o 6 años y él nunca me había escrito una carta, jamás. Entonces, yo creo que ya tenía 2 hijos y creo que sí, dos hijos, o los 3, no sé, no me recuerdo muy bien, pero yo estaba orando en mi cuarto, porque yo sabía que no tenía nada que darle a los hijos de comer, una necesidad profunda. Y entonces, mientras yo oraba, le decía: Señor, compadécete de mí, Señor. Mira a mis hijos, ellos tal vez no entienden porque quieren
comer y pues yo no les puedo decir que no tengo. Entonces mientras yo estaba orando, una hermana mía me tocó la puerta de ese cuartito y ella me dijo, ahí te busca alguien. Y dije, Señor, perdóname, voy a ver quién me busca. Y era una persona, era un hombre que llevaba cartas. Existía eso antes, agencias que llevaban cartas, ¿verdad? El familiar le mandaba cartas y las iban a dejar ellos como carteros, pues, pero no eran carteros del gobierno, sino aparte. Y este hombre me dice, me da un nombre de una mujer y me dice, ¿usted conoce a esta señora? Le digo, no, no la conozco. No, y después que me dijo, pero no sabe nada de ella. Le digo, no, no la conozco. Entonces me mencionó el nombre del esposo de esa mujer. Es decir, que era mi amigo, pero yo no sabía que se había casado, porque tenía 5 o 6 años de no saber de él. Me dice, ok, ¿conoce al señor fulano? Sí, a él sí lo conozco. Entonces me dice, ok, le manda esta carta, firme aquí. Y entonces toqué la carta y venían unas fotos, ¿verdad? Y mi hermana de una manera medio sarcástica me dice, bueno, pues vamos a comer fotos. Sí. Y entonces llegué al cuarto, abrí la carta y en medio de aquellas fotografías venía un money order como por $125. En esa época era muy buen dinero. Ahora sí ya tenía para darle de comer a mis hijos. ¿Quién lo hizo? El Señor. El Señor. Si el Señor le dio aceite en abundancia a la viuda de Sarepta. Ahora, la pregunta que nos hacemos en nuestro corazón es, ¿por qué Dios mandó a Elías a la casa de una mujer pobre, endeudada, con un hijo, viuda y a punto de morirse de hambre? Los acreedores la iban a hacer pedazos. Y ella dijo, no, solo este poquito de masa tenemos. Le dijo a su hijo, nos vamos a comer este pancito, nos acostamos y ahí nos morimos. No había opción. Y Dios manda a Elías a la casa de la viuda de Sarepta. Pues Elías podía ir a la casa del rico, a la casa del adinerado, el que tenía suficiente comida, pero Dios lo mandó a la casa de la viuda. Entonces viene Elías y prueba el corazón de la viuda. ¿Qué tienes ahí? No, un poquito de harina para hacer una tortita para mí, y después morirnos. Le dice Elías, no, haz esa torta y me la traes acá. Ahora imaginen la explosión en la mente de aquella mujer. ¡Wow! Lo único que teníamos, el bocadito, me lo está quitando de la mano y todo. Pero esa mujer miraba la gracia de Dios en la vida de Elías, el poder de Dios en la vida de Elías. Y no era por la terapia, porque hoy los predicadores por terapia le sacan el dinero a la gente de la bolsa y la gente, aleluya, gloria a Dios. No. Ella miró la gracia de Dios en la vida de Elías y obedientemente hizo la torta, se la puso allí y Elías se la comió tranquilamente. Y le dijo, mujer, ve a buscar vasijas. Vamos a tener una bendición de Dios. La mujer fue obedientemente, buscó las vasijas. Una tras otra, y la mujer corriendo de sus vecinos buscando vasijas, todo, y vendiendo el aceite, y pudo pagar sus deudas a sus acreedores, y ahora sobraba, y el aceite seguía en abundancia. ¿Sabe por qué lo hace Dios muchas veces de meternos en estas pruebas y en estas luchas? Lo hace Dios para ver cuánto tenemos en el corazón de dependencia de su palabra y de su grandeza. ¿Por qué Dios permite las enfermedades en nuestra vida? Para que dependamos de Él, para que nos acerquemos a Él. Me podría creer si le digo algo. Si usted me lo cree, se lo digo. Han pasado 67 años en mi vida y naturalmente han salido enfermedades. Me diagnosticaron con mal de Parkinson. Me diagnosticaron con una gastritis activa y crónica. No es que me diagnosticaron, sino que ahí estaba, ¿cierto? ¿Ya? El nervio ciático, ¿sí? Y bueno, la lista es grande. La próstata inflamada, ¿sí? Esto y lo otro. Y entonces los doctores lo que hacen es, le mandan el chorro de medicina. Si me lo cree, se lo digo. Este pastor no toma pastillas. Y no estoy hablando grandezas, por favor, no me vaya a malinterpretar.
Yo no tomo pastillas ni para este mal, ni para este lo otro, ni esto, ni lo otro, ni esto, ni lo otro, no. Dios ha sido bueno, porque levanto mi mano y le digo, Señor, tenga cuidado de mi estómago, tenga cuidado de mi garganta, tenga cuidado de mi próstata, tenga cuidado de esto y el otro, y Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si usted le cree a Él, ningún demonio lo puede tocar, ninguna enfermedad lo puede doblegar, ninguna necesidad lo puede tirar al suelo, porque Dios es su escudo y su fortaleza. ¿Acaso no dice la Escritura que Él prepara nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra? Eso no es un dicho común y corriente. Eso quiere decir que Él nos prepara para que demos rodilla delante del Dios Todopoderoso y darnos esa vida y darnos esa bendición que nosotros necesitamos en el momento. ¿Sí? Cuando me dijeron tienes mal de Parkinson, porque llevaba la cuchara y las manos me temblaban, y yo, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Me mandan con el neurólogo, y el neurólogo después de unos exámenes te está iniciando el mal de Parkinson. Me dijo, no hay remedio, pero sí te voy a dar un medicamento que te va a ayudar. Llegué a la casa, miré el medicamento, lo colgué en un clavito que estaba ahí en la pared y lo puse y le dije, ahí te quedas, porque yo tengo un Dios muy grande. Y así fue como Dios me fue sanando, fue liberándome de los temores, de los temblores, y Dios lo hizo. Me dio cáncer en el ojo, acá en mi pestaña, Dios lo quitó, ¿sí? Me salieron tumores en mi cuello, no sé si usted alcanza a ver aquí, ¿sí? Dos, uno acá y el otro aquí, casi me matan. ¿Qué era? Ni los doctores supieron qué era. Pero sin embargo Dios me sanó, me liberó. Y Dios es grande, es maravilloso. Yo le invito para que usted viva esa experiencia maravillosa que es única en la tierra. Créale a Jesucristo, créale a su palabra, invoque su palabra cada día y la gloria de Dios va a resplandecer. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde el deseo de mi corazón. Gracias a mi hermano Gabriel García, que desde allá del Ecuador, este varoncito nos mira siempre y nos bendice con su amistad. A Jonathan, a Dani, creo que tenemos al hermano pastor Carlos Rodríguez, ahí en la República del Salvador. Y también por aquí vi a Karencita Lucha Baires. Aquí la tenemos, a Karencita Lucha Baires. Y también tenemos a quien, a ver más, no hombre, ya llegamos casi a 5,000 likes. Gloria a Dios, hermano. No, yo le garantizo que si estuviera hablando tonteras como Gary Lee, aquí tuviera 67,000 likes y unas 20,000 reproducciones. Pero como no estamos hablando eso, entonces por eso es de que la gente no se acerca. Es más, tenía unos hermanos que eran miembros de la iglesia y pues ellos prefieren poner a, ¿cómo se llama? Aquí a los predicadores de modernidad, los poderosos, a los que manejan las cámaras y todo, tenerlos en sus páginas que tener al pastor Maldonado, porque el pastor Maldonado no es de importancia, no es de relevancia, no me inspira. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Si esta oración bendice, la hago para usted y para mí. Jehová te bendiga, Jehová te guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.